Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. El día de hoy vamos a hablar acerca de 20 acciones para la recuperación del centro histórico de Cuernavaca. Estas 20 acciones me parecen muy interesantes, además de que conozco al doctor Juan Antonio Siller Camacho, trabaja en INA Morelos y aparte pues ha aportado grandes cosas a la restauración, revitalización. Tengo el gusto de conocerlo en diversos congresos como ponente y pues como colega y como amigo. Conservación y recuperación del patrimonio arquitectónico. Acompáñenme. El Centro Histórico de Cuernavaca, pueblos históricos y barrios tradicionales. Esto englobó todas estas acciones que él enumera, que propone en el año 2009 y que nosotros vamos a ver a continuación. 20 acciones para la recuperación del centro histórico de Cuernavaca. La primera es la vista poniente del Palacio de Cortés a la ciudad y al conjunto del antiguo convento franciscano y templo de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVI. Acciones muy concretas. ¿Por qué se está proponiendo esto? Pues porque hay que cuidar vistas, hay que cuidar fachadas y de repente, pues como en todo lugar llega la contemporaneidad, la modernidad y entonces queremos hacer cosas y queremos olvidarnos de lo demás sin ver el valor identitario e histórico que tienen cada una de las cosas. Él observa desde las vistas, fachadas, remates, hasta los más pequeños detalles. Acción número 2, la vista sur del Palacio de Cortés a la ciudad y paisaje, alterado actualmente por el ambulantaje establecido y de edificaciones que rebasan la altura promedio e impiden la visual completa y solo permiten las visuales laterales de la ciudad y de sus cubiertas inclinadas de teja de barro rojo. Está cuidando, empieza por cuidar esas visuales que antes se tenían, que antes se veían y pues que ahora no se tienen. Detalle importantísimo. Número 3, la vista oriente desde el Palacio de Cortés a lo que fue el Valle de Cuauhnáhuac, cubiertas parcialmente por edificaciones fuera de altura reglamentaria y anuncios publicitarios espectaculares no autorizados. Se logró hace algunos años demoler las columnas del tercer piso del Palacio de Justicia que pretendía cerrar las visuales desde las terrazas y galerías del Palacio de Cortés al entorno natural. Es decir, hay muchas acciones que se han hecho, pero pues falta mucho más. Si queremos que un centro histórico conserve la identidad y la vida, tendremos que explotar esas cosas históricas que tiene para poder trabajar sobre ellas. No es que no se pueda hacer nada, es qué hago con lo que tengo. Número 4, la vista hacia el Palacio de Cortés y la ciudad desde el Camino Viejo de Acapatzingo, de oriente a poniente, registrada en fotografías y pinturas como la del arquitecto y pintor Juan O'Gorman. Todas esas visuales que hacían y que hacen que Cuernavaca sea especial a los visitantes, querer huir en un fin de semana porque no está tan lejos de Ciudad de México y del Estado de México y que se tienen que cuidar para seguir atrayendo a la población. Número 5, vista del conjunto del antiguo monasterio franciscano, actualmente el conjunto de la Catedral de Cuernavaca, visto desde el callejón del Zacate. Todas estas visuales son importantes para una ciudad y las tomaban en cuenta los españoles, sí, las tomaban en cuenta los indígenas, sí. Muchas veces las ciudades se edificaron sobre las ciudades que los indígenas ya tenían trazadas. 6, vista desde el callejón del Borda y el antiguo sendero al pueblo de San Antón a través de la barranca del Chiflón, de los Caldos y el remate al fondo de la capilla de San Antón y de la derruida quinta Oacalco desde oriente a poniente. Este es el jardín de la Borda, un jardín hermoso, muy bonito, que pues contra viento y marea hasta el día de hoy se conserva.
7. Vista desde la capilla de San Antón al conjunto de la catedral y ciudad desde el poniente a oriente. ¿Se fijan cómo dentro de este museo morelense de arte popular se puede ver que tienen toda la tecnología de punta? Sin embargo, se conserva la belleza exterior de la construcción. 8. Vista del antiguo camino real que llegaba a la ciudad y encontraba la capilla del Calvario o chapitel, humilladero, fuente de agua y bifurcación a la catedral y el centro de la ciudad y plazas públicas, actualmente deteriorada por la demolición de la arquitectura de contexto histórico para estacionamiento de la Oficina de Turismo y Cultura Municipal, pseudo acueducto, caseta bancaria, autos, etc. Réplica de la fuente de claustro, obras inconclusas, tendederos y tinacos y altura de edificios fuera de reglamento. Todo eso está observando. Fíjense todo lo que se debe de observar para proponer acciones en un centro histórico. Observa desde los tinacos, los tendederos fuera de lugar, cosas que afean esa ciudad. Vista desde la calle Leandro Valle al conjunto del puente Porfirio Díaz, fuentes y jardines y construcción de El Castillito. Anteriormente, si se dieron cuenta, ya vimos imágenes del Castillito. Las pequeñas obras que se van haciendo, de cómo estaban las calles, de cómo las quieren dejar, de cómo se veían antes, de cómo se ven ahora. 10. Vista desde la pirámide del sitio arqueológico de Teopanzolco a la ciudad de Oriente a Poniente. Una última, la vista panorámica, la de la capilla abierta de San Felipe de Jesús, del fraccionamiento de La Palmira a la ciudad. Es decir, cuidamos todas las vistas para que eso siga teniendo el encanto de poderse sacar fotos, el encanto de los extranjeros, de que quieran seguir viniendo y visitando. 11. Conjunto del puente Porfirio Díaz, mejoramiento de la avenida Leandro Valle, de la estación al centro de la ciudad, restauración de fuentes y balaustrada del puente. Jardín y reintegración del kiosco original a su base o zócalo en la zona del jardín y adecuación para un uso público, música, talleres, exposiciones, lectura de diarios, obras, etc. Obra del centenario y bicentenario de 2010. Es decir, puedes integrar nuevas acciones a ese mismo centro si no lo destruyes. Aquí está esa propuesta que hemos venido viendo. 12. Conjunto del Hotel Moctezuma, antigua cuartel de Emiliano Zapata en Cuernavaca. Recuperación, restauración y adecuación para centro de documentación, archivo histórico y biblioteca del Estado y municipio. Obra del centenario y bicentenario del 2010. 13. Conjuntos arquitectónicos y relojes monumentales históricos. Reloj monumental de la Torre del Palacio de Cortés, reloj monumental del Templo de Guadalupe, reloj monumental del Templo de Tlaltenango, obras del centenario y bicentenario de 2010. 14. Declaratoria y protección de la obra del arquitecto Félix Candela, realizada en Cuernavaca y Morelos. 7. Ejemplos de arquitectura moderna del siglo XX con el uso de paraboloides hiperbólicos llamados cascarones de concreto armado, muestra de diseño, construcción y tecnología del movimiento de arquitectura moderno mundial, realizados en el estado de Morelos. Celebración del aniversario en 2010 y restauración del monumento arquitectónico a Félix Candela, de la entrada al fraccionamiento de Palmira en la entrada sur de la ciudad de Cuernavaca. Es decir, también rescatamos obras que aportó la contemporaneidad o el movimiento moderno, como las obras de Félix Candela, que desgraciadamente en la Ciudad de México pues ya se destruyeron. 15. Otras acciones muy importantes: revitalización de la habitación y del tejido de habitación y usos mixtos en el centro y tejido social de la ciudad, pueblos y barrios. Proyecto de pasajes al interior de las manzanas urbanas con usos mixtos de comercio, servicios y habitación cultural y académico en el centro de las manzanas, en el área del centro histórico, pueblos y barrios. Propone un recorrido interior que muestre
lo que tiene ese centro histórico hacia los demás. No solo con fines de comercio, servicios, ni habitación, culturales, sino también académicos. Excelente uso. 16. Vialidad, transporte y estacionamientos y uso adecuado de pavimentos vehiculares y peatonales en el centro histórico. Capacitación cultural de la Policía Turística Municipal. 17. Terminales de transporte de pasajeros foráneos, periférico de rutas de conexión en terminales varias y servicios, sistema integrado de transporte público, periférico, estacionamiento y sistemas auxiliares de transporte, bicicletas, etcétera, sistema de comunicación peatonal de origen y destino dentro de la ciudad, aprovechando bulevares y avenidas con jardines. 18. Recuperación de las barrancas, flora y fauna y sistemas hídricos de agua y saneamiento con tecnologías ecológicas, así como de áreas verdes, como los clubs de golf, como paisajes culturales y ecológicos urbanos, parques, jardines y acueductos antiguos. 19. Limpieza de la ciudad de anuncios espectaculares, normas y color, parámetros y materiales de recubrimientos, reubicación de giros inadecuados en el centro, incentivos fiscales aplicables a vivienda, conservación y restauración, señalamientos y placas de identificación en todos los monumentos históricos catalogados. 20. Confirmación de un Consejo Consultivo Técnico y Legal para el Centro Histórico de la Ciudad, Pueblos y Barrios, no gubernamental, integrado por los colegios de profesionales, instituciones académicas, instituciones de conservación y restauración y sociedad civil, para el manejo y gestión de los proyectos de conservación y restauración, planeación, programación en el manejo y gestión, evaluación, normatividad del patrimonio cultural y natural de la ciudad, observatorios ciudadanos, asociaciones civiles, patronatos, etc. Desarrollos de proyectos de turismo cultural y ecológico. No solamente integrar las construcciones, sino integrar esa flora, esa fauna. Cuernavaca se le ha llamado la ciudad de la eterna primavera. Entonces, esa flora, esa fauna, ese clima, lo que existe, tratar de que todo forme recorrido cultural para poder hacer una revitalización integral. Pues esa fue una propuesta que lanzó en el 2009 Juan Antonio Siller Camacho. Como ya les dije, pues él tengo el gusto de conocerlo y siempre ha aportado muchas cosas en donde quiera que ha ido, sea como ponente, sea como catedrático, ha hecho muchos recorridos. Él es arqueólogo de formación y después estudia una maestría, después hace un doctorado y se dedica a incorporar siempre y a dar más y más para la teoría de la restauración y de la revitalización. Como dije, es arqueólogo, hace una maestría en arquitectura, un doctorado en arquitectura, es coordinador técnico de monumentos históricos del INA Morelos, profesor investigador del Centro INA Morelos y catedrático también, catedrático de diversas universidades. Ha recibido muchísimos premios, ha realizado conferencias, muchísimos premios y reconocimientos, miembro de ICOMOS mexicano. Pues él sigue y sigue y sigue y sigue aportando y seguirá aportando. Eso es cuando una persona encuentra posibilidades en el patrimonio para seguir avanzando. Y es una persona digna de reconocimiento, por eso les quise presentar estas acciones para que vean que no es imposible. Él nace en Ciudad Juárez, Chihuahua, es arquitecto por la UNAM, arqueólogo por la ENA, Escuela Nacional de Restauración,
maestro en museología por la ENCRIM del INA, miembro del ICOM y del Consejo Consultivo del ICOMOS mexicano, catedrático del posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM e investigador y perito del INA Morelos. Es editor de los Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana y miembro del Seminario de Arquitectura Prehispánica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es una persona, a pesar de todos estos estudios y del largo currículum que les pudiera decir de él, es una persona extremadamente sencilla, es una persona que siempre está viendo por el bienestar de los demás. Entonces, aquí están sus acciones para que veamos que no es imposible. Siempre es posible cuidar acciones y realizar acciones en pro del cuidado de la historia y de la conservación. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.